Bueno, estamos ahora hablando. Posta es un tema el que vamos a hablar. Perdón. Es un tema serio, Orden amigo. en la sala. Orden. Estamos hablando de algo. Yo realmente me da mucho miedo y no es un tema que se está tocando en los medios, que es que se privatizó la hidrovía, que básicamente es todo lo que entra y sale de Rosario, un montón de cosas. Así que estamos con un especialista que es comunicador, especialista en energía de un montón sustentable, en todo lo que tiene que ver. Yo pienso en política y medio ambiente, pienso en esta persona que tengo acá a mi izquierda, que también es director de un documental, una peli documental que se llama Por el Paraná, que es la disputa por el río. Por eso también queremos hablar de, bueno, qué implica que una hidrovía esté privatizada. También es muy loco hablar de hidrovía cuando uno habla de un río, en realidad. ¿Cómo estás, Alejo Berricio? Muchas gracias por la invitación y tal vez sí, o sea, esa es la primera o una de las principales nociones y disputas que se arman en torno a cómo pensamos la hidrovía o cómo pensamos el río Paraná y la cuenca. Y efectivamente, porque ¿qué es la hidrovía y qué estamos hablando cuando hablamos de una hidrovía, no? Por eso, ¿qué es una hidrovía? Ahí va, pregunta cortita. Durante el gobierno de Alberto Fernández hubo como muchísimo quilombo por la hidrovía. Yo nunca terminé de entender qué era lo que se estaba discutiendo. Si puedes hacer también como una cronología así, está bueno. A full. Esencialmente, cuando hablamos de hidrovía, se nombran muchas cosas distintas a hidrovía. Hidrovía es una visión o una forma de entender al río como un medio de transporte, claro, con la intención de abaratar fletes, o sea, las exportaciones, el 80% de las exportaciones del país, y que se intenta que salgan por fletes cada vez más grandes y abaratar ese costo, digamos, ¿no? Eso es esencialmente lo que significa, o la mirada que implica decirle hidrovía. Pero a partir de ahí tenés muchas cosas distintas, porque hidrovía no es, hasta 2021 no era una empresa. Digo, hoy en día hablamos de privatizar hidrovía, pero lo que se privatiza es la concesión para el control y la gestión del río y de la intervención sobre ese río para mantener esta navegación que mencionaba antes. En 2021 lo que sucedió fue que vencía una concesión que había empezado en el 94, en los nefastos 90, a donde siempre volvemos cuando hablamos de privatizaciones. Se vencía esa concesión y el gobierno de Alberto Fernández tuvo la oportunidad de que el Estado fuera de nuevo el que controlara y administrara el río, porque ahora Era una concesión a una empresa privada. Era una concesión a una empresa privada. Sí. Pero no solamente la concesión a la empresa privada para hacer las obras, que es el dragado, o sea, remover del fondo del río para que puedan navegar los barcos, y el balizamiento, que es poner señalización para que los barcos puedan navegar de noche y no se choquen, digamos, sino que lo que se concesionó también, y esto es lo más grave, porque es lo que se anunció esta semana, es el control y la gestión sobre ese río. Es quién cobra el peaje y efectivamente cualquier forma y cualquier posibilidad de controlar a lo que está sucediendo en los puertos del Gran Rosario. Bárbaro, no tenemos más. ¿Eso en 2021? En 2021 tuvimos la oportunidad de volver a tener decisión y esa oportunidad... ¿Qué pasó ahí? Alberto pasó. No, pero el resumen es ese un poco, digamos. Se fue. Pero para, ¿qué hizo el gobierno en ese momento? Tuvo la oportunidad de recuperar el control del río, sí, y ahí lo que hubo explícitamente fue una disputa adentro del Frente de Todos a ver qué sucedía con eso. Y lo que fueron haciendo hicieron licitaciones cortas, de 6 meses en 6 meses, para solo las obras, el dragado y el balizamiento. Pero era el Estado, con la Administración General de Puertos, que mantenía el control, y que cobraba ese peaje, y que tenía esa caja y se fijaba quién entraba y quién salía. Lo que el Estado todavía no tuvo, que es lo más importante también, es el control sobre los puertos. Los puertos del Gran Rosario hoy en día están privatizados, tienen banderas extranjeras. No se sabe qué, cuánto y sale del país porque eso se maneja con declaraciones juradas. Esto es, cualquiera de las grandes agroexportadoras manda una declaración jurada a la Bolsa de Comercio de Rosario, digamos, que está controlado por ellos mismos. La Bolsa de Comercio de la Concha y del Oro. dice cuánto exportó y qué exportó, digamos, ¿no? De hecho, tengo entendido que la primera vez que traen, la primera vez, digo, lo que se forma dentro del narcotráfico en Rosario es en la dictadura, con esos puertos donde decían que traían un montón de azúcar y era una transacción en realidad entre un montón de nuestros, no me acuerdo cuál era de alguno de los dictadores, con otra dictadura de otro país latinoamericano, que básicamente era un tongo entre dictaduras, que entra el narcotráfico en el 70 y pico acá. Entonces, básicamente, perdón, para entender esto, viene un barco ahora y te dice, no, yo declaro que tengo no sé qué, maíz, trigo, pero en realidad puedo tener falopa y no pasa nada. Que es exactamente lo que pasa, digamos, ¿no? Claro. O sea, Ella ilusa, claro, ya sucedía. No solamente falopa, sino que no se sabe qué baja de los barcos. Claro, fuga de divisas. O sea, nosotros pensamos también la fuga de divisas en el sector agroexportador, y esto
invito a que se busque la investigación de Gustavo García Zanotti, es uno de los principales fugadores junto a las energéticas de las divisas que precisamente rinden a través de exportaciones. Y lo que se va en los barcos también implica la subfacturación de los enormes volúmenes de, digo soja, pero lo que haga, lo que se les ocurra, digamos, ¿no? Paraguay exporta muchísima más soja de la que produce y también tiene que ver con el mercado en negro que sale por el norte y que después sale por barcos paraguayos que, de nuevo, es parte del mismo sistema que no podemos controlar, qué se va y cómo se va del país. En la película contamos un poco de un caso que en Holanda llegan 16 toneladas de cocaína pura que habían salido de Rosario y que en Rosario nadie se había dado cuenta, como un ejemplo de lo que suele suceder todos los días. Claro. Digamos, ¿no? Acá preguntan en el chat, ¿control en qué términos? O sea, que se privatiza la policía, digamos. Claro, exactamente. Bueno, a los puertos tampoco entra Prefectura Naval, por ejemplo, ¿no? No entra FIP, no entra la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, no entra SENASA. Los puertos... Pero los puertos eso están porque está completamente concedido. ¿Eso porque está concedido legalmente? Parte de lo que sucedió en los 90 es el proceso de privatización de los puertos, digamos. Y lo que sucede ahora es que lo que se privatiza es la administración y control sobre el río en sí, digamos, ¿no? Lo que se llama la vía navegable troncal, que también se usa la palabra hidrovía para decirle, que es hacer el río más profundo y más ancho para que pasen estos barcos. Y todo, o sea, la privatización, por donde se lo mire, en cualquiera de las dimensiones por las cuales lo miremos, es una pésima noticia para el país. Perdemos la poca capacidad de tener algún tipo de control, la poca capacidad de tener algún tipo de injerencia. O sea, es ir para atrás en cualquiera de los caminos, sea económico, social, cultural, político. Es... De ambiental, me imagino que de las peores. Ambiental de las peores, quieren llevar la profundidad del río, está en 34 pies, se mide en pies porque, bueno, mundo marítimo, a 42 pies. Y efectivamente lo que pasa también es que al dragar el fondo del río se tapan las bocas de los arroyos que salen del canal principal de Paraná. Y, por ejemplo, este año la ciudad de Victoria se quedó sin agua varios meses, digamos, tuvieron con una crisis hídrica enorme, porque por el arroyo y los ríos que les debería entrar agua, estaba tapado por el fondo del Paraná para que pasen estos barcos cada vez más grandes. Imagino que también eso se traduce a comunidades que viven cerca, ¿no? Isleños de un montón de lados del Paraná. Por eso se ve también mucho en la peli, que es muy lindo, digo, mechar la política con también las personas que viven del río y con el río es algo que uno también lo baja a tierra. No, y el humedal de Victoria que se estaba secando, no solamente la ciudad de Victoria se quedaba sin agua, que ese humedal que por primera vez se secaba en muchísimos años, es una pérdida de biodiversidad, de patrimonio histórico, milenario, de especies y de millones no, pero miles de economías populares, ¿no? Pescadores artesanales, pequeños agricultores, apicultores, un montón de gente que vive con economías populares a lo largo del delta. A medida que afectás el río y por ende todos los sistemas de humedales, porque está todo conectado, pierden economías populares y que no se contabilizan en un PBI cuando se hace la cuenta de almacenero de qué deja que lleva hidrovía, digamos, ¿no? Y también recién venían comentando sobre la timba del Toto y la visión de Caputo. Digo, esto es también una enorme pérdida en los balances fiscales y comerciales del país. Se le paga, se pierde la oportunidad de percibir 250 millones de dólares anuales, que es lo que más o menos dejan los barcos, en peajes, y encima se le va a pagar a extranjeros a empresas extranjeras para que lo hagan empresas extranjeras. No puede ser que hagamos todo Qué tan pelotudo, mal. ¿no? Sí. Tremendo. Es eso. Pero, y lo hacen, o sea, esta nueva concesión tiene una finalidad empresarial por un vínculo cercano, tiene una finalidad política porque el gobierno de Javier Milei decide privatizar todo, digamos, y que esa es su postura en general. ¿Cuál es o cuál pensás que es, digamos, la finalidad? ¿Por qué mierda si soy Claro, todo? ¿por qué haces esto, digamos? En un principio yo creo que hay una profunda ceguera ideológica en avanzar hacia la privatización sin ningún tipo de sentido. O sea, no hay, lo que ya sabemos, no hay intereses patrios o intereses locales, sino que simplemente avanzar en una idea de mercados desregulado. Cuando en cosas como la hidrovía no tenés libre competencia, no es que están compitiendo entre varios ríos, ¿viste? Y en ese sentido, es muy importante la pregunta también, y es muy importante decirlo, hay una disputa geopolítica, digamos, tras de la hidrovía, ¿no? El 25% de la proteína mundial sale por esta cuenca. Digo, porque también esto involucra a Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. Los pliegos se licitaron el miércoles, tienen 1.300 hojas, todavía no terminamos de verlos, entre varios que estábamos
registrando, pero una de las primeras cosas que llama la atención es que dejan afuera a China, ponen explícitamente, queda afuera toda empresa controlada por estados o agencias estatales, o sea, chau China y chau una de las dragadoras chinas que tenían intereses en la hidrovía, y aparte dejan afuera a todas las empresas argentinas que podrían haberse presentado a través de uniones transitorias de empresas. Ajá, mirá vos, o sea, nos revientan, o sea, corte, ni siquiera el sector privado nacional, digamos, podría dragar el río de ahora en adelante. Que los 30 años, con 1500 notas al pie, digamos, para decirlo, pero era una unión entre una empresa belga y una empresa argentina. Ah. Ahora lo que hacen es, por la cantidad y los tipos de barcos que están pidiendo, todo indicaría que es una licitación a medida para la empresa belga Jan de Nul, que fue quien estuvo con estos últimos 30 años. Bueno, qué lindo nuestro país y Hermoso. nuestra dirigencia que hace todo tan bien. ¿Por dónde pueden averiguar por el río? Por si la gente se interesa con este tema, que está bueno, cuando uno politiza el medio ambiente, todo cambia. A partir de la semana pasada está de nuevo en Cinear la película. La buscan como Por el Paraná, la disputa por el río. Y tenemos varias funciones de acá a fin de año. Eso en Instagram, @por el Paraná. Pueden ir chusmeando, acá ahí subimos todo. Y armamos también, mismo día de la privatización, liberamos un kit para armar tu propia proyección, para que sirva para aulas, espacios culturales, espacios sociales grosso. que quieran proyectar la peli, que dura 1 hora, digamos, y te pinta un buen panorama de esta multicomplejidad, multidimensionalidad que tiene el tema, y que también sirva para dar debates y para tener otras propuestas, para recuperar los ríos y también tener otras propuestas y futuros para nuestras cuencas. Bueno, no sé cómo vamos a recuperarlos, pero hacia allí iremos. Gracias, Alejo, por venir. Gracias por la invitación. Y nos